Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acercarse a esta charla. Mi nombre es Virginia Ruano, trabajo en Eterna Cadencia. Bueno, Mauricio ya hizo una presentación de Jorge Fondebrider, poeta, ensayista, traductor de numerosos libros, también traductor de Georges Perec, Ana Negri, editora, escritora, Valeria Tentoni, poeta, periodista cultural, editora del blog de Eterna Cadencia. Y bueno, estamos acá, como ya adelantara Mauricio, con este texto disparador, ¿no? Acercaciones de Georges Perec, que han sido convocados Jorge Fondebrider y Valeria Tentoni a escribir un texto que ahora nos van a contar un poquito más. Y bueno, para romper el hielo, yo tenía una pequeña cita, muchos habrán leído ya este texto de Perec, para los que tienen la suerte de no haberlo leído, porque los espera un texto maravilloso, nos ponemos un poquito en tema. Los diarios hablan de todo, salvo de lo diario. Los diarios me aburren, no me enseñan nada. Lo que cuentan no me concierne, no me interroga, y además no responde a las preguntas que planteo o que quisiera plantear. Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Se pregunta Perec. Y bueno, le paso la palabra a Valeria Tentoni. Gracias, Vir. Gracias, Gris Tormenta. Es una editorial preciosa que ojalá vayan a visitar el stand. Tiene libros muy, muy bonitos como estos en los que encargan textos. Y bueno, puedo contar como sobre la convocatoria que me hicieron. Supongo que con Jorge fue lo mismo. Nos invitaron a escribir bastante libremente alrededor de esta arenga de Perec que está en Lo Infraordinario y que leí en la traducción de Jorge, que además, si no tengo mal, fue la primera en español, ¿no? En legible para nosotros. No, en libro creo que es la segunda. La segunda. Pero apareció primero en Diario de Poesía, si no me equivoco, en el año 88, en un dossier que hicimos dedicado a Perec. Cuando todavía Perec no estaba de moda. Claro, yo era muy chiquita, así que lo leí en esta edición. Claro. Que es preciosa, la edición de Eterna Cadencia. Y es un libro muy estimulante y la propuesta como todo Perec, yo creo que es un escritor muy estimulante, la propuesta de Gris Tormenta de escribir algo libremente fue como, bueno, doble ánimo de hacerlo. Yo escribí sobre mi viaje a México. Hoy pensaba temprano como, bueno, Lo Infraordinario es un texto en el que, es un libro en el que Perec, no voy a describir yo lo que hizo, creo que la persona es Jorge para dar cuenta de los procedimientos de Perec, pero sí ensaya una mirada muy extrañada sobre lo cotidiano. Y lo que yo pensaba esta mañana es que en realidad yo hice un poco trampa, porque mi texto es parte de una experiencia extraordinaria como es un viaje. Creo que en Lo Infraordinario hay muchos textos de distintos autores y autoras. Y algunas de esas personas, como yo, trabajamos a partir de cosas extraordinarias, como un viaje o la enfermedad también. En realidad, Perec trabajaba con cosas más sin tanto estímulo. De hecho, como que lo que critica es como lo extraordinario. Pero a la vez es muy difícil hacer, o sea, lo que hace Perec me parece que parece muy fácil y no es tan fácil de hacer. De hecho, yo necesité como estar en el DF, conocer, en realidad lo que hice fue escaparme de un festival, no queda bien que lo diga en medio de un festival, pero me escapé para pasear porque sabía, de hecho no volví, sabía que no iba a poder volver pronto y escribí sobre esa experiencia, intentando esa mirada que propone Perec en Aproximaciones a qué, que es la de interrogar a las pequeñas cosas. Pero bueno, de nuevo hice trampa porque yo escribí sobre una muestra de un coleccionista que se paseó por el mundo, se llama Rivero Lake, recolectando objetos muy extraños, muy hermosos, que estaban exhibidos en un museo.
Así que hice trampa por todos lados, pero bueno, me la tomaron y acá estoy. Pero bueno, así fue en mi caso. Y muy placentero, la verdad, trabajar con ellos como editores. No sé si paso ya. Bueno, en el mío la cosa fue doble porque Eterna Cadencia se comunicó conmigo, donde yo había publicado justamente el volumen Lo Infraordinario, para ver si no tenía problema en que Gris Tormenta publicara ese texto también. Nos comunicamos, yo les dije, bueno, no hay problema, pero con una condición, yo también quiero escribir en ese libro porque soy fanático de Perec. Y así fue como finalmente salió la cuestión. La idea de que ese texto funcionara como un disparador era muy pertinente porque en líneas generales hay toda una parte muy sustantiva de la obra de Perec que es disparadora o que puede ser disparadora para otras ideas de literatura distintas de las que normalmente se suelen manejar tanto en las grandes editoriales como incluso por arrastre en las editoriales llamadas independientes. Un poquito adelanto algo, después en todo caso seguimos, pero yo creo que una de las cosas con las que se topó Perec muy temprano fue que él se dio cuenta que la forma novela, en los términos en los que normalmente funcionaba, sobre todo en un país tan burgués como Francia, ya no servía más, porque en definitiva hay otras formas de contar las cosas mucho más interesantes que las que puede proponer una novela. El primer subterfugio que encontró Perec fue justamente trabajar novelas que tuvieran algún tipo de restricción, vale decir, usar un modelo matemático como en la ley de instrucciones de uso, o escribir una novela solamente en futuro y en condicional, como fue en el caso de Las Cosas, o usar todas las figuras retóricas que existen. Hay un libro de él, no sé cómo se tradujo en castellano, sería algo así como "Qué pequeña bicicleta en el fondo del patio con el manubrio cromado", así se llama el libro. Es un libro que son nada más que una sucesión de figuras retóricas de todo el arsenal que tiene la lengua, y el libro está construido en función de eso. Y en un determinado, la disparición, que es la novela esa, que es una trama detectivesca donde alguien se roba la letra E del francés, que es la letra más frecuente, y entonces toda la novela está escrita sin la letra E, y después tiene Le Revenant, que es una continuación donde toda la novela está escrita solamente con la letra E. Digamos, todo ese tipo de juegos, para decirlo de alguna forma, son subterfugios que él inventó para tratar de superar la forma novela en los términos tradicionales en los que la novela estaba funcionando. Y a mí personalmente me parecen mucho más interesantes todos los textos laterales, entre los cuales está los que están en Lo Infraordinario, en Especie de Espacios, en Pensar Clasificar, en Nací, en algunos otros libros de él que andan dando vueltas por ahí. Acaba de salir uno que se llama Lugares, Lieu, que todavía no fue traducido al castellano, que de alguna manera ofrecen la posibilidad de acercarse a la literatura desde una perspectiva totalmente lateral, perspectiva que no es nueva, sino que existe desde tiempos inmemoriales, pero que no fue explotada en los términos en que correspondía. Doy un ejemplo muy simple. Una de las lecturas de cabecera de Perec era el libro de la almohada de Sei Yonagón, la cortesana japonesa, no me acuerdo si es del siglo X o del siglo XI, en donde lo que hay son enormes listas de cosas, enormes listas de cosas. Bueno, en cierto sentido, todo eso que estaba distribuido a lo largo de toda la historia de la literatura y que Prévert muy intencionadamente lo fue buscando, es lo que constituyó, de alguna manera, el cuerpo central de este proyecto literario, en donde la novela no es el punto principal, sino una excrescencia respecto de todo lo demás. Bueno, para seguir un poquito más y ya más de lleno en la lectura, ¿no? No sé si es una pregunta que
los va a hacer pensar y recordar quizás el primer Perec que leyeron o bueno, más general, la experiencia lectora, ¿no?, que han tenido con la lectura de este escritor fundamental de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Si querés seguir, Ana. Sí, creo que este es el bueno. Hola, pues bueno, igual le agradezco antes que nada Eterna Cadencia, Gris Tormenta, por el espacio. Sí, yo en este librito de lo infraordinario no tengo un texto, aparezco como parte de lo infraordinario, estoy como infraordinaria. Así que cuando me di cuenta de eso, que estaba convocada desde ahí también, me gustó un poco la idea, me gustó pensar qué podía modificar esa perspectiva desde una lectura a Perec de las cosas que miran hacia afuera, no sé, empecé a hacer esas vueltas. Yo me acerqué a Perec por primera vez en la adolescencia con Las Cosas, que creo que es una de esas novelas que de alguna manera tienen esa facilidad como para acercar a un joven lector, lectora, y sin embargo, pese a esa aparente simplicidad, creo que hay ya una especie de marca de todo esto que después en un libro como Lo Infraordinario es como que estalla, ¿no? Esta manera de plantear una mirada oblicua, digamos, de las cosas, ¿no? Aproximarse a una narrativa, no desde los eventos necesariamente, sino, como decían, pues justo desde las cosas, desde la materialidad, desde lo que está ahí, como una especie de testigo de lo que acontece, ¿no? Para mí esa fue la entrada a Perec, y quedó como una especie no sé, como una especie de marca que en ese momento por ahí no tuvo mayor relevancia, sino hasta que llegué a Lo Infraordinario. De hecho, ahí como que me pareció mucho más potente la novela, que en un principio me acerqué de manera como muy, tal vez, ingenua. Y ahí me di cuenta que había como una propuesta que era mucho más compleja y que tenía que ver por ahí con esta posibilidad de, yo qué sé, en esa mirada oblicua de abrir un espacio, ¿no? Como de dejar las cosas desde su materialidad y en ese sentido plantear la posibilidad de un encuentro que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de capturar, mostrar que esas cosas capturan un instante que está ahí de alguna manera y que narran por sí mismas, ¿no? Y todo esto, vuelvo al tema, pensando en eso, en cómo lo infraordinario, todas estas cosas que adquieren un lugar primordial desde esta mirada, digamos, tal vez lateral de Perec. Me parece que hay ahí una propuesta que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Es algo que aparece también en la introducción del libro, ¿no? Cómo de alguna manera Perec se vuelve, que es algo que dice Jacobo Zanella en su introducción, ¿no? Cómo Perec aparece como una especie de puente hacia lo íntimo, hacia lo subjetivo, que me parece que hoy día tendría que convocarnos a todos y a todas. Mi entrada a Perec me parece que fue me acuerdo, porque en realidad primero leía Joe Brainard, que no me acuerdo cómo lo encontré, y en inglés. Me acuerdo, quizás conocen el libro porque hay muchos ejercicios después replicados. Margot Glantz tiene un me acuerdo, Martín Cohen tiene un me acuerdo, y hay muchos, ¿no? No sé, debe haber bastante. Que es un libro que fue de un estadounidense, Joe Brainard, que es precioso, y él también era un escritor precioso, también artista plástico.
Y si no tengo mal, vos sabrás más que yo lo miro a Jorge, Jorge sabe mucho, a mí me da un poco me intimida estar en una mesa con alguien tan sabio al respecto. Entonces, puedo estar equivocándome, pero hay quien pueda corregirlo. Si no tengo mal, cuando Perec entró a Oulipo, Matthews le regaló el Me acuerdo de Brainerd y le dijo como, esto es escribir, como en chiste, obviamente. Y Perec leyó el libro de Brainerd y replicó. La estructura parece muy simple, me acuerdo de, y eso comienza a disparar. También tiene que ver con la fascinación por el procedimiento de la lista, que también es muy placentero de leer y de escribir. Y me acuerdo, es un libro que me gusta, los dos me acuerdo, me gustan por igual, yo creo. Son preciosos. Y bueno, creo que a partir de ahí comencé a leerlo. Lo infraordinario es un libro que visité varias veces, no doy muchos talleres, pero las pocas veces que di talleres de lectura, es un texto que traigo porque son literaturas muy... Digo, es interesante que Perec sea un escritor estimulante que a su vez se habilitó ser estimulado por el libro de otro. Digo, no es que él dejaba consignas y no recibía ninguna. Me gusta eso de Perec, que genera escritores potenciales, como que leerlo dan ganas de escribir, o sea, realmente, que es el efecto quizás de los grandes libros. Bueno, no sé, pero para quienes escribimos, un libro que te deja con ganas de escribir es un libro que agradeces. Así que bueno, yo a los dos los quiero a partir de ahí. Yo el primer libro de Perec que leí es uno que se llama Especie de espacios, que es una reflexión que va de la página en blanco al espacio sideral sobre qué es la idea del espacio. Y hay partes del libro que yo me acuerdo que me encantaban, como por ejemplo cuando se pone a reflexionar sobre la cantidad de nombres que tienen las calles en Londres, digamos, los distintos tipos de calles que hay en Londres, y cómo la lengua francesa, por ejemplo, no puede dar cuenta de todas las variedades que los ingleses sí tienen. Y de pronto uno, a partir de ese tipo de idea, empieza a pensar un montón de cosas. El segundo libro que leí fue Pensar, clasificar, que tradujo Carlos Gardini para Gediza, creo que es uno de los primeros libros en castellano de él. En realidad el primero fue Las cosas, que lo sacó Seix Barral en la década del 60, muy cerca del momento en que Perec lo publicó. Lo que sí me gustaría agregar es que antes de leer a Perec teníamos un gran embajador de Perec, que fue Cortázar. Si ustedes piensan en el Cortázar de Cronopios y Famas, si piensan en el Cortázar de La Vuelta al Día en 80 Mundos, el de Último Round, incluso el de un tal Lucas, por cercanía con el Oulipo, que acá no se conocía y demás, Cortázar tiene muchos textos que hacen pandan con los textos perequianos. Por ejemplo, instrucciones para subir una escalera, instrucciones para matar hormigas en Roma. Son textos que uno los puede leer pensando, por ejemplo, el texto de Perec con las instrucciones para usar anteojos cuando uno no tiene problemas de la vista, que es un artículo que le pidió una revista de óptica a Perec. Él dice: yo siempre vi muy bien, entonces me puse unos culos de botellas durante una semana para imaginarme lo que era no ver bien. Y entonces cuenta su experiencia de no ver a partir de haberse puesto ese problema. Otro artículo de Perec muy divertido también es cuando él hizo el servicio militar como paracaidista. Entonces, cuando cuenta y da todas las instrucciones para tirarse en paracaídas. Bueno, de hecho, cuando yo traduje Tentativa de agotar un lugar parisino, tenía una beca en Francia y llamé a la que entonces era la segunda mujer de Perec, Catherine Binet, una cineasta. Y yo tenía curiosidad y le pregunté, ¿Cortázar y Perec se conocían? Y me dijo: sí, Julio venía una vez por mes a tomar café a casa. O sea que evidentemente había un vínculo ahí que nosotros en Argentina no podíamos conocer, pero que indirectamente Perec estaba siendo representado por ciertos textos de Cortázar
que entraban en la órbita, por un lado de Oulipo, pero fundamentalmente de dos escritores, Raymond Queneau y el otro Perec. Me da la sensación entonces de que hay muchos anuncios previos a la llegada de Perec, para decirlo de alguna forma, y que por otro lado hay también otro tipo de cuestión que precede a todo esto. Perec fue alumno de Jean Duvigneau. Jean Duvigneau era su profesor de filosofía en la escuela secundaria. Y Jean Duvigneau y Paul Virilio, en la década del 70, hicieron una revista que se llamaba Cause Commune, Causa Común, que se proponía algo así como una metafísica de los seres humanos contemporáneos, donde había artículos completamente increíbles. Hay uno de Perec, por ejemplo, sobre cuántos movimientos son necesarios para servirse un vaso de whisky y tomarlo. Si ustedes se ponen a pensar en eso y en ese nivel de observación, estamos de alguna manera acercándonos muy claramente a aproximación a qué, porque es partir de un hecho totalmente trivial y desmenuzarlo hasta las últimas consecuencias. Y la última cosa que quiero decir, por lo menos en esto, es que evidentemente en nada existe la objetividad y en la literatura mucho menos. Siempre lo que hay es un punto de vista de alguien que está o muy presente o muy ausente, pero que está siempre ahí, que tiene una educación determinada, un conocimiento determinado, una personalidad determinada y que elige y hace un corte de las cosas. Pienso, por ejemplo, un ejemplo similar de alguien a quien Perec también descubrió en la década del 60, que es el poeta Francis Ponge. Él decía que quería una poesía materialista basada exclusivamente en la materialidad de las cosas y trabajaba por asociación. Entonces hablaba de una avispa y la comparaba con una motocicleta. La comparación es totalmente subjetiva. Uno la puede aceptar, pero esa subjetividad está impresa por el poeta que pretende ser objetivo. Y en el caso de Perec pasa lo mismo. Recuerdo un artículo de Perec que está en Pensar, Clasificar, que es absolutamente fabuloso, sobre el sistema de la moda, donde cuenta que fue a 4 restaurantes chinos en el transcurso de un mes, uno en Berlín, otro en París, otro en Londres y otro en Nueva York, y pidió el mismo plato y nunca era el mismo plato, porque cada país agregaba alguna característica nacional. Decía, por ejemplo, los ingleses comen el chop suey con arvejas, y en Francia no se come el chop suey con arvejas, en Alemania se come con un poco de chucrut, y así sucesivamente. Y en realidad ningún chop suey de eso se parece a un chop suey chino de veras. Son adaptaciones. Bueno, lo que él está diciendo de alguna manera es, siempre va a haber un ojo o una forma en la cual vamos a llevar las cosas para el lado donde nos interesa, nos conviene, nos atrae o nos parece. Y eso ocurre en todos estos textos aparentemente objetivos que ponen como meta la objetividad, pero que encierran una subjetividad muy fuerte también. Bueno, y ahora un poco para jugar con la imaginación, sobre todo lo digo para Jorge, que te invito, Jorge, a jugar con esta pregunta o esta reflexión, en esta búsqueda, ¿no?, de registrar lo cotidiano, lo banal, lo ordinario, ¿no? Me parece que hoy en día, 2022, podemos hacer un vínculo, una reflexión con lo que son las redes sociales, ¿no? Que es un registro en vivo de lo cotidiano, de lo que hacemos, ese gerundio hasta el hartazgo, ¿no? Comiéndome un pancho, comiendo, yendo al cine, viendo una película, bueno, ¿qué reflexión podrían, o qué les dispara, ¿no? Pensar, no sé si una comparación, ¿no? Pero bueno, toda esta impronta perequiana, digamos, con este mundo de la exhibición y del registro, porque no deja de ser un registro del paso del tiempo y de lo cotidiano, ¿no? Ana. Bueno, por ahí retomaría un poco lo que de alguna manera medio aventuré antes, y que yo creo que hay como con el tema de las redes sociales, si bien es cierto que
está como este gerundio constante de la inmediatez, de lo que está sucediendo en ese momento, de lo mínimo, ¿no? De mostrar el plato de comida que tienes enfrente, ¿no? Y que de alguna manera me parece que hay una distancia que tiene que ver justamente con esa relación entre las cosas y el sujeto que interactúa, ¿no? En algún momento, no me acuerdo dónde leía, alguien que hablaba de los poemas, de un poema de Neruda en particular, no me acuerdo si era el Oda al pie descalzo. No parece. Pero alguna de las odas puede ser. Todas las puede cosas, ser. Claro. Claro, exacto. Porque era algo sobre la oda, los pies, y entonces como había un trabajo alrededor del pie cansado que está en constante contacto con las ramas, el lodo, el polvo, y en oposición, en eso que había leído, no me acuerdo dónde, tengo pésima memoria, planteaban la antipoesía de Parra, ¿no? Y decían, el cambio ahí está dado por la distancia con las cosas. Cuando Parra dice que el sol ahora se llame Misifus, no es exactamente así, pero hay una distancia, hay una forma distinta de aproximarse a esas cosas de las que se están hablando y que, salvadas las diferencias gigantescas, obviamente, me parece que podría pensarse desde ahí la diferencia, porque no creo que en el trabajo de las redes sociales o en lo que se pone en juego en las redes sociales se dé un espacio de encuentro como el que se puede dar en una revisión como la que propone Perec, ¿no? En una aproximación que tiene que ver con esa indagación que de alguna manera está apelando a que las cosas hablen por sí mismas, a que quien se aproxime al lenguaje encuentre ahí lo que las cosas tienen por decir, ¿no? Y que me parece que eso no es lo que se espera en las redes sociales, ¿no? Hay una especie de sentido común que de alguna manera ronda eso y que yo creo que queda al margen de la propuesta de Perec, no sé. También yo pensaba que en las redes sociales hay mucho montaje, ¿no? Creo que Perec propone más una aproximación más... Bueno, también hay montaje en Perec. Es complejo. Yo lo que pensaba justo temprano es que Perec se aproxima a las cosas y pensaba, nosotros estamos todo el día con el teléfono frente a la cara. Dependiendo de qué generación seamos, ¿no? Creo que incluso las personas más jóvenes que yo, menos, ya se dieron cuenta de que estamos perdiéndonos de ver lo demás. Lo que más vemos es una superficie plana, brillante. Hay un libro de Graciela Esperanza excelente que acaba de salir, que me dejó pensando un montón, creo que voy a estar pensando mucho tiempo sobre ese libro y todo lo que encuentra ahí. Un poco va en la línea de estas preguntas, como cómo estamos vinculándonos con lo real. Es muy distinto el mundo en el que vivió Perec que el que vivimos nosotros. De hecho, tu texto termina con Seinfeld. Estoy viendo Seinfeld en Netflix de nuevo, ya la vi toda entera. En Seinfeld no tienen celular. Por eso nos da tanto placer, porque vemos ese mundo y añoramos la calma que tiene, el placer de estar entre las cosas, de oler las cosas, de tocar las cosas. Yo no puedo tocar las cosas si tengo en la mano un celular. Y andamos siempre con una mano, entonces es muy distinto el mundo que, vuelvo a la palabra, estimuló a Perec, que el que nos estimula a nosotros. Por eso también nuestra literatura es tan distinta, que es muy distinta, o sea... Entonces, bueno, creo que justamente como que das en el clavo de un cambio cultural importante entre el mundo que podía mirar él. De hecho, está lleno de viajes la literatura de Perec. No sé, nosotros viajamos a un lugar ahora y empezamos a sacar fotos y llegamos al lugar, ya sabemos a dónde ir porque hay como toda una guía hay gente que va a spots para sacarse la foto en la Torre Eiffel y donde sea. Y no se permite quizás perderse en una ciudad como me imagino este hombre se perdía. Entonces, bueno, es muy distinto.
Yo no creo que nos acerquemos a las cosas con los celulares de ese modo tan enamorado que tiene Perec de mirar o fascinado, como que se permite el asombro, una cosa bastante lúdica y felizmente infantil, lo digo como elogio, por supuesto. Me parece que todo lo contrario, como que somos bastante contaminantes de la realidad. Pero bueno, yo no soy muy fan, o sea, me gusta. Hay veces que lo quiero tirar el televisor, ya lo tiré, años que no tengo televisor, pero me gustaría tirar el celular, o sea, me imagino que a todos nos pasa en algún momento del día, ¿qué estoy haciendo con esto? O sea, y bueno, los libros también son una superficie plana que puede ofrecer como grandes cadenas montañosas de imágenes, ¿no? Me parece que los teléfonos son un poco más pobres, no sé, dan demasiado, creo, no dejan ningún lugar al misterio. Creo que Perec habitaba un mundo mucho más misterioso. Ya te pasó, Jorge, pero recordé con esto de los ejercicios, ¿no? Para a quien le guste someterse a este ejercicio muy breve de una semana, tratar de contabilizar la cantidad de horas que uno está con el teléfono. Es terrible, porque seguro que muchos de ustedes se quejan de que hoy nos vamos con un montón de libros que no sabemos cuándo vamos a leer y que queremos ese tiempo para poder leer. Recién una amiga pasó por el stand y me dijo, tengo 2 libros de la FED del año pasado que todavía no leí, ni siquiera de la feria de abril, no, de la FED del año pasado. Entonces, bueno, tomarse el tiempo de una semana de contabilizar la cantidad de horas que uno pasa con el teléfono. Y bueno, realmente es triste, o por lo menos en mi caso fue triste. Pero bueno, perdón, Jorge, ahora sí. Yo voy a hacer una defensa de algún aspecto de las redes sociales vinculadas a la cuestión pereckiana y un ataque contra la literatura que generó Perec. Respecto de las redes, yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, un sitio que se llama The Walking Conurban, donde alguien o un grupo de personas sacan fotografías de distintas partes del conurbano con cosas que uno no se imagina que puedan existir o con recortes de la realidad que son tan absolutamente asombrosos que lo dejan a uno con la boca abierta. Respecto al teléfono, un amigo mío hace 6 meses me mandó por WhatsApp 30 segundos de filmación de un arroyo que vio en Oregon. A mí me pareció un tesoro recibir en el teléfono esos 30 segundos de un arroyo en Oregon. Y lo vi como 4 o 5 veces y hasta me permitió escribir un poema. Entonces diría, exactamente igual que Internet, exactamente igual que muchas otras cosas vinculadas a las redes sociales, el medio no es el problema son los usuarios. Si uno considera que hay un porcentaje altísimo de usuarios que son imbéciles, entonces uno pierde muchísimo el tiempo. Pasa exactamente lo mismo en el Google. Si ustedes buscan algo en el Google y no saben cómo buscarlo, hasta no tener la disciplina que implique no distraerse en las pelotudeces, puede pasarse días y días perdiendo el tiempo, pero de pronto uno desarrolla una cierta capacidad para saber qué es lo específico que uno está buscando y dónde encontrarlo en los mejores términos. Y vuelvo a la estupidez de la gente. El costado malo de Perec, que no es una responsabilidad de él, es una responsabilidad simplemente de la puerta que él abrió, es que una de las peores especies literarias que existen en el mundo se empezó a desarrollar a partir de Perec, que son las autonarrativas. Crónica de cuando fui al dentista, crónica de mi divorcio, memoria de la muerte de mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de quién escriba esas cosas. Pero el objeto en sí mismo de escribir sobre esas cosas es realmente estúpido. Digamos, es mejor hacer literatura con esas cosas y poner, bueno, si se te murió la madre, empecé a escribir El extranjero y ponerle a la madre, como hizo Camus al principio de la novela, y que cumpla el papel que tiene que cumplir. Pero ¿qué me importa a mí todo el resto? La autonarrativa, en última instancia, es una puerta que tiene que ver con esta especie de recorte de la vida cotidiana aplicado a la nada. Si el escritor que hace eso es inteligente, va a ser una maravilla. Si no, va a ser una porquería. Doy un ejemplo más de algo que a mí me parece genial en Perec y que en líneas generales tengo la sensación que se señala muy poco. Yo creo que justamente Perec, con su proyecto de escritura, creó la posibilidad de una autobiografía oblicua
vinculada al dolor que le significó ser huérfano muy pequeño y tener que, de alguna manera, recuperar todo aquello que perdió y que después se va extrapolando a todo aquello que vamos perdiendo diariamente. Hay un texto en Lo Infraordinario que se llama La Rue Villain, que es la descripción de una calle de París en el barrio de Belleville, que es un barrio donde estaba la judería y que cuando llegaron los nazis a hacer sus razias en París, se llevaron a todo el mundo. Entonces él va describiendo la calle por lo que había y por lo que ya no está. Porque en esa calle estaba la peluquería donde trabajaba la madre que fue deportada a Auschwitz, y porque por otro lado, en esa calle era el trayecto que él hacía para ir a la guardería a donde lo llevaba la madre cuando iba a trabajar. Entonces, recuperar eso y después aplicarlo a, por ejemplo, cosas que comí en tal año, camas en las que dormí, etcétera, etcétera, deja de ser un proyecto banal, porque lo que está tratando de hacer es de reconstruir un tejido que él perdió a los 6 años cuando se quedó huérfano y cuando fue mandado a la casa de su tía cerca de Grenoble, en los Alpes, y tuvo que aprender a vivir como católico justamente para ocultarse de los nazis. Uno de los textos más increíbles de Perec se llama W o el recuerdo de infancia. Hay páginas que están escritas en bastardilla, hay páginas que están escritas en redonda. Las páginas en bastardilla están contando la historia de W, que es un islote que queda en el estrecho de Magallanes, a donde van a naufragar barcos de todas las nacionalidades y donde se va creando una especie de civilización dedicada a las Olimpiadas eternas. Y es una civilización que a medida que va pasando el tiempo se vuelve cada vez más autoritaria hasta terminar ser un Estado completamente autoritario. Mientras uno va leyendo esta historia, va leyendo la historia autobiográfica de Perec y llega un punto donde nos enteramos que esa historia era el folletín que Perec a los 12 años se contaba a sí mismo diariamente para poder dormir. Y en un momento de la historia, cuando esto se vuelve completamente autoritario en la isla de W, se vuelve también el momento en que toda Francia es ocupada por los nazis. Y la reflexión final de Perec es que esa isla existe en el estrecho de Magallanes, en realidad era la isla Dawson, que Pinochet había usado para mandar a todos los prisioneros políticos en la época en que se produjo el golpe de Pinochet. Y esa misma isla es la isla donde habían mandado a los Seldam y los habían puesto todos juntos en la época de la conquista del desierto para que de alguna manera se murieran todos juntos contaminados de enfermedades, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ven que al contar esta historia de una manera completamente uno podría decir trivial, Perec está tocando un universo de una profundidad gigantesca que nada tiene que ver con Excursión al dentista ni el velorio de mi tía. Es una cosa muchísimo más importante. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, depende quién use las redes sociales, depende quién escriba los libros. El nivel de imbecilidad forma parte de nuestra condición. La excepción, diría, ir por encima de esa imbecilidad. Bueno, una pregunta más. Yo le quiero hacer una pregunta a Fonde, que lo tenemos acá, que yo tengo el placer de trabajar hace tantos años con él, y que nos cuentes algo de la cocina de la traducción. Tradujiste varios libros de Perec. ¿Alguna anécdota, alguna dificultad con la que te enfrentaste, alguna decisión que tuviste que tomar y que te costó, lo que quieras? Pero me parece que esa parte siempre es difícil de comunicar o de contar, y es una oportunidad tenerte acá para que nos compartas. Bueno, Virginia fue la editora de la edición de Madame Bovary que yo hice para Eterna Cadencia, y se acordará entonces que yo cuando puse los agradecimientos y todo demás, conté una anécdota de mi hijo. Mi hijo, que en ese entonces era bastante más chico, dijo algo así como que Flaubert se casó con Madame Bovary y tuvieron a Perec. Esa era la idea que mi hijo manejaba en ese momento. Bueno, Perec es un hijo de Flaubert.
O sea, la relación que existe entre Perec y Flaubert es intensísima. Yo diría que es el escritor francés que más ha influido sobre Perec y que, por otro lado, mayor cantidad de cosas comparte, sobre todo el Flaubert de Bovary y Pécuchet, que Virginia va a editar de acá a poco, así que, bueno, es más o menos eso. Perec no es un escritor especialmente difícil de traducir. Hay que tener mucha atención solamente porque tiene mucho sentido del humor. Quiero decir, cuando digo mucho sentido del humor, no es un sentido del humor de carcajadas. En tentativa de agotar, por ejemplo, un lugar parisino, él está describiendo durante 24 horas todo lo que pasa delante de la Place Saint-Sulpice en París, desde un bar tradicional que está ahí, que entre paréntesis, ahora el bar tiene una ampliación que se llama la Sala Perec, donde hay una estatua de Perec escribiendo. Él lo hizo durante 2 días e hizo famoso ese lugar a partir de eso. Entonces, por ejemplo, el tipo agarra y dice, pasa un perro blanco, tipo Milou. Digamos, es un rasgo de humor muy pequeñito, pero bueno, se supone que Milou es el perro de Tintín. Entonces, esto que nos está diciendo, que Perec tiene en su imaginario que todos los perros blancos se parecen a Milou de Tintín y, digamos, es un pequeño rasgo de humor. Uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas que son datos culturales, básicamente, pero no tiene un problema grave de escritura. Escribe con muchísima claridad y, aparte de escribir con muchísima claridad, si uno lo sigue, no puede meter la pata. Digamos, es cuestión de no desviarse demasiado de lo que está diciendo. Bueno, no sé si a alguien le gustaría hacerles alguna pregunta, algún comentario. Aprovechar que están acá. Bueno, si no, y si no quieren agregar nada más. Sí, perdón. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me declaro fan de Perec también con Jorge. De hecho, doy un taller que se llama Interrogue a sus cucharitas. Así se llama el taller. No, quería preguntarle sobre todo a Jorge, retomando lo de los imbéciles y lo de la puerta que había abierto Perec, si considerabas que sí, que había otros escritores o escritoras que habían tomado esa puerta y habían hecho buena literatura a partir de la obra de él. Declaro que después de Perec, a mi gusto, la mejor escritora francesa que existe en la actualidad es Annie Ernaux. Y que Annie Ernaux logró hacer algo que en Perec está presente, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, Annie Ernaux se fue a vivir del centro de París a una ciudad satélite. Entonces, tomando el concepto de Marc Augé de los no lugares, ella, por ejemplo, escribe sobre qué es estar en un no lugar. Por ejemplo, en el estacionamiento de un shopping en una ciudad dormitorio. Y encuentra una cantidad de elementos ahí para escribir que me da la sensación que explotan un aspecto que Perec no conoció, con elementos muy similares a los que Perec de alguna manera propuso. Annie Ernaux es hasta cierto punto contemporánea de Perec, ahora creo que tiene 85 años, o sea que ya había publicado sus primeros libros cuando Perec todavía vivía. Pero esta tendencia creo que la puso mucho más en evidencia en los últimos años. Léanla porque realmente es extraordinaria. Y por supuesto no publica en anagrama, es una ventaja. Hay una muy buena traducción en Milena Cacerola París, que no sé si se consigue. Claro, que fue la primera traducción, fue el libro que recomendé, me pidieron que recomiende uno y recomendé ese justo. Fue la primera traducción latinoamericana, parecería, que fue de una editorial independiente, chiquita, de una traductora, se llama Sol, vos la conocés también, bueno.
no me voy a acordar bien el nombre, pero es una escritora y traductora, una poeta y traductora francesa que está viviendo en Latinoamérica y trajo una colección de autores franceses contemporáneos a Milena Cacerola. Entonces trabajaron juntos y el libro se llama Diario del Afuera, la vida interior, creo, algo así, y son 2 libros en uno y es extraordinario porque lo que hace igual es muy raro. Ella hace como está en esa ciudad que le es muy extraña, en un continente muy antiguo, pero es una ciudad muy nueva en un continente muy antiguo. Entonces siente como una rareza, porque todos son como recién llegados, ¿no? Como una cosa así, es una ciudad nueva en Europa, o sea, donde hay cosas que tienen 3.000 años o más. Entonces es esa manera de habitar el lugar en el que ella va contando todo lo que ve, pero es como una voz medio fantasma, ¿no? Como bastante particular. Lo que hace. De todos modos, yo tengo entendido que es un libro raro en la producción de Ernaux. No la leí completa, la verdad, pero es un libro que sí, es muy, muy heredero de Perec. Y también es muy placentero de leer y dan ganas de escribir así. Bueno, no sé si a mí sola me dio ganas de escribir, pero yo creo que bueno, ahí hay sobrados ejemplos de que hay muchas personas a las que nos dio ganas de escribir. Bueno, me metí. Bueno, si no quedan preguntas, damos por terminada la charla. Muchas gracias por la atención, por haber... Perdón, Mauricio. Hola. Nada más quería decir que si se interesan en el libro, estamos en el stand 140 acá abajo, el libro de Gris Tormenta, y el libro de Perec está en el stand número 289. 281. Sí. Bueno, por ahí. Bueno, nos van a encontrar. Por los 280 por ahí. Muchas gracias por asistir. Gracias. Por estar con nosotros. Y gracias a todos.